Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia virtual Conservación y Restauración por Impuestos. El sector privado apuesta por los ecosistemas. Mi nombre es Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, y voy a ser la moderadora de esta conferencia virtual. Les agradecemos a todos por conectarse y participar en esta conferencia organizada por el Ministerio del Ambiente de Perú, la Iniciativa Global Biofin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá. Este proyecto es liderado por Forest Trends junto con un grupo de socios, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Antes de iniciar, les recomendamos que por favor verifiquen si están bien cerca a su módem o transmisor para tener mejor conexión. Utilicen audífonos para tener un mejor sonido y finalmente que cualquier inquietud o pregunta utilicen el sistema de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar el día de hoy con una introducción de parte de nuestro colega, el señor Gene Thomas, director de la misión de Estados Unidos, quien nos va a dar una introducción. Pero antes queremos invitarlos a que por favor respondan a una primer pregunta que nos permita analizar el tema del día de hoy. Adelante. Queremos preguntarles cuántos proyectos crees que se han adjudicado mediante obras por impuestos en el sector ambiente. Muchas gracias a todos para ir contestando. En este webinar, los y las participantes podrán explorar en el marco conceptual del mecanismo de obras por impuestos y cómo este ofrece una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de infraestructura natural. Promover la participación del sector privado en la restauración de los ecosistemas es una tarea urgente y retadora. En el mundo están surgiendo pruebas alentadoras de que es posible cambiar la forma en que el sector productivo se relaciona con la naturaleza. Desbloquear el capital privado mediante la participación de una variedad de nuevos inversionistas en mercados novedosos orientados al impacto ponen en valor a los recursos naturales y reducirá el impacto y de manera sobre el medio ambiente. En este sentido, desde su creación hace 12 años, el mecanismo de obras por impuesto permite que el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura en el país a través de la suscripción de un convenio. Mediante esta alianza, sector privado y sector público, las empresas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, locales y universidades públicas priorizan. Quisiéramos empezar este webinar con unas palabras de apertura de parte del señor Gene Thomas, el director de la misión de USAID en el Perú. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar a los ponentes Denise Mirales y Mariana Caballero
Y de igual forma, los panelistas Juan Russo, Luis Marino y Fernando Momi. El Perú, como todos sabemos, es un país megadiverso por sus ecosistemas, diversidad de climas, pisos altitudinales y productividad en diferentes zonas. En esta ayuda, esto ayuda a sostener las economías regionales y a garantizar la disponibilidad del recurso básico del agua para que la sociedad funcione, ya que tanto las poblaciones rurales como las urbanas y las corporaciones que operan en estas zonas dependen de este recurso. El agua es un recurso absolutamente clave para la sostenibilidad, todos sabemos eso. No hay actividad económica que puede desarrollarse sin agua. Invertir en conservar y restaurar los ecosistemas que nos aseguran agua es sumamente importante y por lo tanto es una prioridad que debemos asumir con compromiso todos los sectores. Sabemos que el Perú enfrenta riesgos hídricos y climáticos serios y crecientes. Esos demandan acción urgente y articulada del gobierno en sus diferentes niveles, la sociedad civil, la población y las empresas públicas y privadas. Es responsabilidad de absolutamente todo el mundo. USAID y el gobierno de Canadá, a través del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, implementado por Forest Trends en consorcio con Condesan, SPDA, Ecodecisión y Imperial College London, trabajan para atraer inversiones orientadas a mitigar estos riesgos y adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas. Es en este contexto que el día de hoy se realiza este importante webinar Conservación y Restauración por Impuestos, en el que se busca que el sector privado apueste por la restauración de los ecosistemas y la conservación del recurso hídrico. El mecanismo Obras por Impuestos es una herramienta muy interesante con mucho potencial que permite que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura en el país a través de la suscripción de un convenio. Mediante el adelanto del pago, como Marta ya ha mencionado, del impuesto a la renta, permite a empresas privadas ejecutar directamente de la forma eficiente proyectos de inversión pública priorizados por las entidades del gobierno, contribuyendo a la ejecución del presupuesto público a nivel nacional. Todos necesitamos entender por especialistas cuáles serán los retos y oportunidades para movilizar proyectos de inversión pública en infraestructura natural bajo este mecanismo. Desde USAID saludamos este esfuerzo por orientar las inversiones del sector privado hacia el manejo sostenible de los ecosistemas, esfuerzos que impactarán positivamente en el recurso hídrico y por lo tanto en la vida de todas las peruanas y peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean. Entonces ahora queremos darles la respuesta a la encuesta. Vamos a ver, en sus pantallas deben de ver. La mayoría de ustedes avalaron que va entre 1 y 3 proyectos. No estuvieron lejos. El resultado, desafortunadamente, es 1. Solo se ha realizado un proyecto de inversión pública por obras por impuestos relacionado al tema ambiental. Considerando lo anterior, estos proyectos ambientales todavía son una excepción en cuanto al mecanismo de obras por impuestos y queremos invitarles a todos a aprovechar este evento para fomentar la vinculación de la empresa privada con gobiernos regionales, locales, mancomunidades, entidades del gobierno y universidades que nos acompañan en esta tarde. Contamos con casi 500 participantes y en ese sentido los invitamos para que podamos generar este tipo de intercambio y relación. Cualquier proyecto que se propone para estar incluido en la lista de proyectos priorizados y suscritos para ejecutar vía obras por impuestos
requiere de un acuerdo. Un acuerdo que puede significar una sesión de un consejo a nivel regional, municipal o universitario, o bien una resolución si es un proyecto impulsado desde el gobierno nacional. Y en ese sentido es importante que todas las partes conozcan el mecanismo, de allí la presentación de Denise Miralles, directora de inversiones descentralizadas de Proinversión. Aquí hemos identificado también una primera barrera en cuanto a experiencia con proyectos ambientales. Y por ello la presentación de Mariana Caballero de la Alianza Aloxi para que nos cuente sobre los retos, oportunidades y perspectivas de obras por impuestos según la experiencia actual. En la medida que gobiernos locales y regionales conocen el mecanismo, estarán más dispuestos a promover proyectos ambientales y a su vez infraestructura natural para la seguridad hídrica. Con la reactivación económica post-COVID-19 que todos añoramos, es importante convocar a las autoridades y ahora en tiempos electorales a nuevos liderazgos a conocer el mecanismo y analizar su relevancia para su localidad. Dependiendo de su capacidad de ejecución, este mecanismo puede ser muy interesante para algunos municipios o regiones de menos institucionalidad. La iniciativa en finanzas ambientales de la ONU, BioFin, recientemente realizó un estudio que ofrece muy buen análisis de una gran muestra de proyectos para abrir la discusión sobre proyectos ambientales y particularmente hídricos. Por eso, hemos dispuesto un panel de exposiciones para comentar estos aprendizajes desde diferentes perspectivas. Contamos con un representante de BioFin, MINAM y también del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Además de esta experiencia práctica, algunas geografías pueden tener limitaciones para poder aplicar el mecanismo, como puede ser situaciones donde ya no es posible generar otros proyectos de inversión pública, pero subsisten todavía muchos municipios que sí pueden hacerlo. Este tipo de limitaciones son interesantes de discutir en el día de hoy para poder ir planteando cómo solucionar esas barreras. La sistematización de la experiencia analizada por BioFin nos va a indicar proyectos específicos, ¿no? Y un nivel de alcance de esos proyectos para poder alimentar esta curva de aprendizaje en la que claramente apenas estamos comenzando en el día de hoy. Por lo tanto, les invitamos a hacer toda pregunta, no hay pregunta inválida, que utilicen su chat para poder responderlas después del panel. Muchas gracias a todos. Entonces, a continuación vamos a comenzar con la exposición de Denise Miralles. Ella es ingeniero como economista para la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en políticas públicas y tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, en Japón, y estudios de infraestructura en el Harvard Kennedy School. Posee más de 18 años y experiencia profesional en el sector público en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas, habiendo desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el Servicio de Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión. Desde el 2014 se encuentra a cargo de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, cumpliendo funciones de promoción, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de asociaciones públicas y privadas y obras por impuestos. Bienvenida, Denise. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Ministerio del Ambiente
al proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica de USAID y del Gobierno de Canadá, y a Biofin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por la invitación y la oportunidad de poder contarles sobre el mecanismo de obras por impuestos. Mi exposición es introductoria a este evento tan importante, y el objetivo de esta es contarles el marco conceptual e institucional que ha establecido el gobierno peruano para la aplicación de este mecanismo. El mecanismo de obras por impuestos, entrando ya en la materia, es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite que los proyectos que hayan definido un determinado nivel de gobierno, que puede ser un ministerio, un gobierno regional, un gobierno local e incluso una universidad pública, se hagan con la participación de la empresa privada. Y como ya comentaron hace un momento, tiene la particularidad que se realiza a través de un adelanto de impuestos. Entonces las empresas privadas adelantan sus impuestos con la realización de un proyecto de infraestructura pública priorizado por una entidad del Estado, y de esta manera se logra tener más proyectos de infraestructura con incentivos de calidad y con rapidez, porque este marco normativo de obras por impuestos tiene unos pasos, unos procesos determinados que son mucho más rápidos que los procesos de ley de contrataciones del Estado que tenemos actualmente con la modalidad tradicional de ejecución de inversión pública, ¿no? Este marco normativo independiente, si bien es más ágil, no está exento de la regulación establecida por la normativa de inversión pública en el país, y además tiene otros controles que garantizan que se reduzcan estos espacios que pueden haber en cualquier obra pública de corrupción o algún tipo de demoras, ¿no? Consideramos que el mecanismo de obras por impuestos tiene varios controles que permiten que la obra se pueda entregar de una manera rápida y con calidad. El mecanismo de obras por impuestos fue creado en el Perú hace 12 años. Tenemos esta norma funcionando hace 12 años. Si bien en otros países existen algunas modalidades de pago en especias respecto a los impuestos, no existe una normativa similar para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública con la participación de la empresa privada, haciéndose cargo no solo del financiamiento del proyecto, sino de la ejecución. Este mecanismo ha sido replicado además internacionalmente con la asesoría de Proinversión, en este caso solicitada por el gobierno colombiano, y ellos han implementado también su ley de obras por impuestos un poco distinta a la nuestra, pero que al final cumple el mismo objetivo, que es tener más proyectos de infraestructura pública ejecutados de una manera más rápida, ¿no? Con la participación de la empresa privada. Este mecanismo de obras por impuestos en estos 12 años de funcionamiento ha permitido que se ejecuten proyectos hasta por 5.000 millones de soles, en el caso del Perú, y el 85% de estos proyectos han sido ejecutados por gobiernos regionales y gobiernos locales, abarcando casi todos los departamentos del país con 16 millones de beneficiados. En este gráfico, a mí me gusta siempre mostrarlo porque grafica claramente la diferencia un poco de cómo los impuestos se convierten en infraestructura y servicios públicos con la modalidad tradicional de obra pública en la parte de arriba, y en la parte de abajo ustedes pueden ver cómo funciona con obras por impuestos. En el caso de la obra pública tradicional, las empresas privadas pagan sus impuestos, en este caso en el Perú a SUNAT, a la Administración Tributaria. Esta deriva estos recursos al Tesoro Público y son distribuidos a los gobiernos regionales, locales, a los ministerios mediante las normas de presupuesto que conocemos, ¿no? de distribución de recursos. Estas instituciones priorizan proyectos y ejecutan proyectos de infraestructura pública y servicios públicos para la población, ¿no? Entonces, este es el ciclo, digamos, tradicional de ejecución, de realización de los impuestos sin obras por impuestos. Cuando interviene una obra por impuestos, todo este ciclo amplio se ve drásticamente reducido, permitiendo que el objetivo, el fin último del Estado, se cumpla de una manera más rápida, que es llegar más rápido con proyectos de infraestructura y acceso de servicios públicos a la población. Por eso uno de los eslogans que nosotros utilizamos en Proinversión es adelantando el desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso de obras por impuestos, la empresa privada, a través del pago de sus impuestos, puede realizar el pago de sus impuestos adelantando estos
entregando infraestructura pública y servicios públicos a la población. ¿Qué tipo de proyectos se pueden realizar mediante obras por impuestos? Se puede realizar cualquier materia, cualquier sector, cualquier tipo de proyecto. El único requisito es que sea un proyecto viable, declarado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del gobierno peruano, que bueno, algunos lo conocen como el invierte.pe. Entonces, aquí en este gráfico en realidad hay varios ejemplos, desde pistas y veredas, temas como teatros, proyectos de turismo, hospitales, colegios, albergues, plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de esparcimiento, y en general muchos otros proyectos como rellenos sanitarios. El único requisito es que sea estructurado de acuerdo a la metodología y a las definiciones que establece este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En esta lámina podemos ver un poco cómo funciona el esquema de obras por impuestos. Para que haya una obra por impuestos necesitamos a dos actores que se convierten en los socios, en los que son los protagonistas, digamos, de la obra por impuestos. Por un lado tenemos a una empresa privada que ha decidido colaborar, contribuir con el desarrollo del país, adelantando sus impuestos, generando proyectos de impacto en una determinada zona. Y por el otro lado tenemos a una entidad pública. De acuerdo a la norma de obras por impuestos, esta puede ser un gobierno regional, gobierno local, universidad pública o un ministerio del gobierno nacional. Estas dos entidades, la empresa y la entidad pública, firman un convenio de inversión. En ese convenio de inversión están contenidas todas las responsabilidades que tiene que cumplir la empresa privada en la ejecución, en el financiamiento y ejecución del proyecto. Y por parte del Estado están también los compromisos de aprobación, por ejemplo, de los estudios, de aprobación oportuna de los entregables, y una serie de pasos más para que la obra pueda ser ejecutada. Un proyecto de obras por impuestos puede incluir desde la realización de los estudios, es decir, si tenemos un proyecto declarado viable con un nivel mínimo, que en este caso es el perfil, puede firmarse el convenio y la empresa privada se encarga de realizar, por ejemplo, el expediente técnico, y posterior a ser aprobado este expediente técnico, en la construcción del proyecto, ¿no? Una vez culminado este proyecto a satisfacción, es decir, cuando se han validado que la empresa ha cumplido con todo lo exigido en el convenio de inversión, a la empresa se le devuelve el monto invertido, exactamente el monto invertido, ni un sol más, en un certificado. Este certificado tiene el valor de la inversión y puede ser usado solo para pagar el impuesto a la renta de tercera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas en el Perú. En el caso del gobierno local o el gobierno regional que ha ejecutado este proyecto, recibe esa obra, digamos, hoy en un ejercicio fiscal determinado, y comienza a devolver la inversión al Tesoro Público a partir del año siguiente de recibida la obra. Entonces, este mecanismo es muy conveniente, sobre todo para gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas, que pueden recibir un proyecto hoy ejecutado por una empresa privada previa revisión de que se haya alcanzado y cumplido todos los estándares exigidos, y el Tesoro Público le va descontando esta inversión en los siguientes años, sin intereses. Entonces, para estas entidades públicas es contar con un proyecto hoy que la población se satisfaga, se vea beneficiada con el uso de esa infraestructura o el acceso a un determinado servicio público hoy, y pagar esta inversión al Tesoro Público en varios años, ¿no? Entonces, este es un poco cómo funciona este esquema de obras por impuestos. Y tenemos dos entes que actúan en este marco. Tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del mecanismo de obras por impuestos, es el que da las normativas que reglamentan este mecanismo y dan todas las guías y lineamientos para su adecuada aplicación. En el caso de Proinversión, que es la entidad a la que yo represento, nos encargamos de promover el mecanismo y de brindar la asistencia técnica a los funcionarios públicos, y brindar también información a las empresas privadas para que puedan aplicar adecuadamente la normativa de obras por impuestos y tengamos cuanto antes entregado un proyecto adecuadamente realizado para la población. ¿Por qué hacer obras por impuestos? Acá tengo algunas razones. Primero, porque le brinda a las empresas privadas una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los peruanos, reduciendo las brechas de infraestructura básica.
todas las empresas pagan impuestos, pero cuando las empresas pagan impuestos, esos impuestos, como mencionábamos en nuestra gráfica, esta comparativa de la realización de los impuestos, se distribuyen y exactamente no se sabe cuál es el destino de los impuestos. O sea, están seguro distribuidos a algún nivel de gobierno y se han realizado una serie de gastos o ejecución de inversiones. Pero una empresa privada que financia un proyecto de obras por impuestos puede decir, mis impuestos construyeron esa red de colegios, ese hospital, el proyecto de agua y saneamiento, las pistas y veredas. Entonces, es darle un nombre a tus impuestos, identificando el impacto directo que puede causar en una determinada comunidad. De esta manera, el relacionamiento que se puede generar entre la empresa privada y la población, pues se potencia con la entrega de una infraestructura pública directamente, y que claramente no es un regalo, pero es el esfuerzo de adelantar tus impuestos y asumir muchos otros gastos, costos financieros de repente que las empresas no recuperan, pero que están totalmente justificados por el impacto positivo que genera un proyecto de infraestructura pública en la vida de las personas, ¿no? Entonces, estos proyectos además generan oportunidades de dinamizar las economías locales. Tenemos varios ejemplos de estos, una carretera que permite que una artesana pueda sacar sus productos de una manera más rápida y obtener, digamos, un mercado donde colocarlos. También tenemos niños que antes vivían, digamos, en una zona donde no estaba pavimentada y tenían constantes enfermedades respiratorias, y a través de la realización de un proyecto de este tipo, eso se reduce. Tenemos proyectos que no necesariamente involucran infraestructura pura y dura, digamos, como la conocemos, sino proyectos que tienen componentes de fortalecimiento de capacidades, componentes de tecnología, que lo que logran es un cambio en la vida de las personas, ¿no? Entonces, es vital que las empresas privadas escojan proyectos de alto impacto, y así lo hacen. Un gobierno local puede priorizar dentro de los proyectos que decide hacer por obras por impuestos, de repente una sede institucional. Eso no está prohibido. El único requisito que les dije es que sea un proyecto viable en el invierte. Entonces, es válido que un gobierno local quiera priorizar un proyecto, por ejemplo, de sede institucional. Sin embargo, es muy difícil que encuentre una empresa que le quiera financiar ese proyecto si en esa localidad, por ejemplo, es más necesitado un proyecto de salud o un proyecto de educación. Las empresas siempre se van a orientar por escoger proyectos de alto impacto, porque lo que ellos logran con obras por impuestos es causar justamente este cambio en la vida, esta oportunidad de dinamizar economías y de permitir que la población tenga acceso a mejores servicios. Respecto a cuánto hemos avanzado en obras por impuestos, mencionaba, estamos cerca de los 5.000 millones de soles adjudicados, con 404 proyectos, y los proyectos que a la fecha se han adjudicado, ya yendo un poco al tema, nos mencionaba la encuesta que la mayoría de ustedes acertaron, y en efecto hay solo un proyecto adjudicado relacionado al tema ambiental, y es un proyecto de relleno sanitario, no es un proyecto de restauración o conservación de ecosistemas, que es algo que queremos lograr que haya, ¿no? Y un poco volviendo al PAI, hasta la fecha, los proyectos que más se han adjudicado mediante obras por impuestos son los proyectos de transporte. En esta estadística están proyectos desde grandes puentes o grandes carreteras hasta proyectos vecinales de vías, por ejemplo. Un sector que ha crecido mucho en los últimos años es el sector educación, proyectos de saneamiento también, proyectos de salud, seguridad, y en este grupo de otros está ese único proyecto ambiental que nos comentaban, y que es un proyecto, como mencioné, de relleno sanitario. Y justo yo la verdad es que celebro todo el interés, el empuje y el arduo trabajo que están teniendo los sponsors de este evento por lograr que en esta estadística aparezca el sector ambiente. Por cualquiera de la tipología de proyectos que pueda darse, creo que son proyectos que además no solo resuelven necesidades de corto plazo, sino necesidades de mediano y largo plazo, que es en lo que debemos pensar. Creo que esta pandemia global nos ha dado varias lecciones, y una de ellas es que hay que pensar hacia adelante, hay que pensar en soluciones que sean más de largo plazo, y que permitan que
que permitan que puedan desarrollarse este tipo de proyectos, ¿no? Antes de terminar, yo quería mencionar brevemente que estamos por buen camino. Hemos logrado incentivar a algunos gobiernos regionales que consideren dentro de su cartera priorizada proyectos relacionados a restauración, a conservación. Tenemos actualmente 2 iniciativas privadas presentadas al gobierno regional de Cusco, que por cierto es la entidad regional con mayor monto para adjudicar proyectos de obras por impuestos. Tienen ellos 1.000 millones para ejecutar proyectos, y a la fecha han recibido, ya el gobierno regional ha respondido positivamente a la presentación de 2 iniciativas privadas, y voy a leerle los nombres de los proyectos. Un proyecto de deforestación que se llama Recuperación de ecosistemas degradados en áreas no intervenidas en la zona andina del departamento de Cusco, y otro es un proyecto de recuperación de zonas yunga en el santuario histórico de Machu Picchu, que son iniciativas presentadas por empresas privadas que han decidido, han revisado el banco de proyectos y han dicho, oye, gobierno regional, en tu cartera no tienes ningún proyecto de este tipo, yo puedo hacer los estudios y puedo encargarme de ejecutar ese proyecto de inversión pública. Y la respuesta del gobierno regional de Cusco en este caso ha sido positiva, están siendo pioneros recibiendo este tipo de iniciativas, de proyectos mediante obras por impuestos. Lo que sigue es que ya recibiendo esa respuesta positiva, las empresas están elaborando el perfil. Apenas se termine el perfil de inversión pública, estos proyectos van a poder ser priorizados y van a poder ser adjudicados mediante obras por impuestos. Entonces estamos, yo creo, muy cerca de cambiar ese resultado de la encuesta de un solo proyecto. Vienen también otros proyectos que se están promoviendo, en este caso por CERNAMP, con el gobierno regional de Ancash, un proyecto en el santuario del Parque Huascarán, y creemos que hay la oportunidad también de muchos otros proyectos, sobre todo de relleno sanitario, que son soluciones que requieren las zonas urbanas en varios lugares de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería dar por terminada mi exposición. Yo dejo mis datos para cualquier consulta posterior, pero me quedo también, obviamente, para atender las consultas del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Agradecemos tu exposición, que nos da una excelente introducción. Y ahora, para reforzar, tenemos la presentación de Mariana Caballero, gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos, ALOCSI, quien nos presentará la ponencia Obras por Impuestos, retos, oportunidades y perspectivas desde el sector privado. Mariana es actualmente gerente, como mencioné, en ALOCSI, institución sin fines de lucro que agrupa a 31 empresas comprometidas con el desarrollo del Perú, que buscan reducir la brecha de infraestructura a través de mecanismos de obras por impuestos. Es abogada titulada de la Universidad de Lima y cuenta con un máster en Administración de Empresas de Centrum Católica, así como cursos de especialización en responsabilidad social y en obras por impuestos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de responsabilidad social, comunicación estratégica, reputación, relaciones institucionales y posicionamiento público. Es cofundadora y miembro de la Junta Calificadora y Disciplinaria de CUNAN, una iniciativa para promover el ecosistema de emprendimiento social de jóvenes peruanos, y cofundadora y miembro del Consejo Directivo de L+1, Líderes Impulsando un Desarrollo Sostenible. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a Forest Trends, al MINAM, a Biopin y a todos los organizadores de este webinar. Como ya les han comentado, yo soy miembro de ALOCSI. Para quienes no nos conocen, es la Alianza para Obras por Impuestos. Comprometidas, 30 empresas comprometidas en el mecanismo de obras por impuestos, y que este mecanismo es un excelente mecanismo para reducir la brecha de infraestructura existente en el país, para reactivar la economía y también para generar empleo. Como verán acá, estas 31 empresas son de distintos sectores productivos, y en total estas 31 empresas han realizado más de % de las obras por impuestos que se han realizado desde la creación del mecanismo. Ya el mecanismo tiene aproximadamente 12 años.
Al día de hoy yo quería compartirles en esta presentación los retos y los desafíos que tenemos como país, cómo las obras por impuestos pueden entrar a apoyar en los grandes desafíos que estamos afrontando por esta crisis, ¿no? En primer lugar, quería comentarles, uno de los desafíos y retos más importantes está en la brecha básica de infraestructura que tenemos. Tenemos dos estudios que hablan de infraestructura. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, publicado en julio del año pasado, del 2019, nos habla de aproximadamente 363.000 millones de soles de brecha de infraestructura. Ahora, es importante mencionar que este monto de brecha de infraestructura nos es de brecha de infraestructura básica, es decir, esta infraestructura o este monto no está incorporando elementos de calidad, de ejemplo, la cantidad que las poblaciones tienen agua o la cantidad de horas tienen electricidad. Tampoco está considerando en los colegios, ¿no? La infraestructura que se requiere de reemplazo, ni la brecha de infraestructura natural. Es decir, en suma, estos 363.000 millones que vemos aquí es una cifra subestimada si queremos compararnos con países desarrollados, ¿no? De igual manera hay otro estudio que es de la Universidad Pacífico y afín que nos habla de una brecha de infraestructura al 2021 de 160.000 millones de dólares, ¿no? Este mismo estudio señala que deberíamos estar viendo en infraestructura más del 8% del PBI anual. Y en los últimos años lo que hemos hecho es, no hemos llegado al 5% de esa inversión en infraestructura. Entonces, hay mucho por hacer. Sumado a este tema de la brecha que tenemos enorme, también es importante hablar del tema de calidad. Como les mencionaba, ¿no? Es importante no medir que llegue el servicio público a las poblaciones, sino también medir la calidad y la forma como esos servicios públicos están llegando a las poblaciones. Hay que medir la calidad de esa agua que llega, la calidad de esa electricidad que llega, hay que medir también la cantidad de horas en que llega. Y bueno, lamentablemente en estudios, el WEF, ha hecho el World Economic Forum, nos sitúa en el puesto 88 de 148 países en calidad de infraestructura. Es decir, estamos muy por debajo de países como Chile, que está en el puesto 41, México en el puesto 49, Ecuador en el puesto 59. Puesto 88 de 148 países y hemos retrocedido en relación al año pasado 3 puestos. El año pasado estábamos en el puesto 85 y en verdad, en vez de dar, vamos así para atrás. Sumado a estos dos temas, es decir, no solamente hay una brecha, sino que la infraestructura existente no tiene la calidad que se requiere, el gasto público que tenemos en el Perú es deficiente. El Estado no logra gastar todo el presupuesto anual que se asigna, digamos, por falta de gestión o falta de capacidades. Nosotros aquí hemos hecho un ejercicio que todos pueden observar este ejercicio. Abajo pueden ver que en suma, en estos últimos 5 años, hay más de 122.000 millones que se han devuelto al Tesoro Público porque no se han gastado. Estos 122.000 millones nos hubieran servido para, digamos, para cerrar el 100% de la brecha básica en infraestructura de educación, electricidad, telecomunicaciones, agua y salud. Entonces, es un problema en donde, que tenemos de gestión, ¿no? Y es un problema de falta de eficiencia en el gasto de los recursos. Y bueno, sumado a eso, venimos con una crisis originada por digamos, por este virus que tenemos, una crisis
digamos, generalizada. Tenemos una crisis sanitaria que ha puesto al descubierto el déficit y todo lo que nos falta, digamos, para cubrir, y todos los atrasos que tenemos en el sector salud, pero también en el sector de agua y saneamiento, ¿no? Estamos hablando de un virus en los que nos indican que para cuidarnos tenemos que lavarnos las manos constantemente, y hay millones de peruanos que no cuentan con el servicio de agua, ¿no? Pero esto nos lleva también a esta crisis económica, un aumento de tasa de desempleo por el tema de digamos, de la cuarentena, una elevación, digamos, de los índices de pobreza, una crisis social, con la informalidad que tenemos. Sabemos que todos muy bien que tenemos cerca del 70% de informalidad en nuestro país, el cierre de fronteras, el miedo a los contagios en los territorios, todo esto aunado a una lamentable crisis política en donde todavía tenemos enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo que no permiten tampoco avanzar en el desarrollo de infraestructura y en el avance que debemos de tener de la infraestructura. Y bueno, también la crisis de valores que existe, hay una falta, digamos, hay una desconfianza entre el sector público y el sector privado que no permite tampoco que avancemos. Pero todas las crisis siempre traen oportunidades, ¿no? Y nosotros creemos que Obras por Impuestos, en este contexto actual de crisis, puede apoyar en la reactivación económica, puede apoyar muchísimo en la reactivación económica, mirando esta reactivación económica de una manera centralizada, ¿no? Con esta mirada territorial, que debemos llegar a las zonas rurales del país, a las zonas más alejadas, y reactivar la economía y generar empleo. Y aquí es importante mencionar que alrededor del 96% de las obras por impuestos que se realizan de manera descentralizada, es decir, en zonas rurales, en zonas alejadas del país. Pero por supuesto también esta reactivación tiene que hacerse con esa mirada de sostenibilidad que se requiere, con esa mirada de largo plazo, con esa mirada a futuro. Priorizando el tema social, el tema ambiental y el tema, por supuesto, económico. Incluyendo también proyectos de inversión pública que puedan contar con resiliencia al cambio climático, y también proyectos que podamos ejecutar de manera natural. Priorizando también el tema de salud pública, las conexiones de agua y saneamiento, y la infraestructura natural, porque yo siempre digo, no solamente tenemos que tener todas las conexiones que requerimos de agua y saneamiento, tenemos que saber que una vez que tengamos todas esas conexiones, vamos a poder dotar de agua a todas esas conexiones, y para eso se requiere trabajar en las cuencas, para eso se requiere trabajar también en la reforestación. También priorizando el tema de equidad educativa, la diversificación productiva, por supuesto, pensar también en temas de ahorro de agua, ver temas, proyectos de infraestructura de riego, ¿no? de riego tecnificado, que nos ayuden a ahorrar el agua. Y por supuesto una reactivación con un sentido de urgencia, porque necesitamos acelerar al máximo la inversión pública para poder llevar reactivación económica y para poder afrontar esta gran crisis, sobre todo en territorios rurales o en territorios alejados de nuestro país. Esto ya un poco lo indicó Denise. Tenemos casi 5.000 millones comprometidos en obras por impuestos, de los cuales Aloxi ha realizado más del 61%, en 191 proyectos en 18 regiones del Perú. Y son las entidades que han participado. Hay 16 gobiernos regionales de los 25 regionales que ya han obras por impuestos. 8 entidades, 8 ministerios que han realizado obras por impuestos, y vemos también muchísimas municipalidades distritales y provinciales también, y 3 universidades públicas. Pero acá hay una oportunidad. Tenemos la mesa servida, tenemos muchas necesidades que son prioritarias,
¿no? Tenemos estos 363.000 millones de brecha de infraestructura. Tenemos la capacidad del Estado, hay más de 16.000 millones de capacidad de financiamiento que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay interés de las empresas, pero debería haber más interés. Nosotros decimos siempre que, como bien lo comentó Denise, ustedes pueden trabajar, pueden aplicar más del 50% del impuesto a la renta. Solamente los principales contribuyentes pagan impuesto a la renta 12.800 millones. En ese sentido, si es el 50% anualmente, se podrían estar realizando más de 6.000 millones de dólares en obras por impuestos, reduciendo, por supuesto, brechas de infraestructura. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Necesitamos priorizar una cartera de proyectos que atienda las necesidades urgentes, que esté alineada a las agendas de los territorios, pero también, mencionó Denise, que esté alineada a los intereses de las propias empresas, ¿no? Estos 3 puntos tienen que confluir. Y de hecho aquí PNUD, en el caso de infraestructura natural, PNUD está haciendo un magnífico trabajo de identificación de proyectos en infraestructura natural y está haciendo justamente ese match de proyectos e intereses de las empresas para poder sacar adelante estos proyectos de infraestructura natural que son tan necesarios y que, como bien lo mencionamos, solamente tenemos un proyecto en temas ambientales que no es necesariamente de infraestructura natural, ¿no? Hay que reconstruir la confianza entre el sector público y el sector privado. Definitivamente tenemos que trabajar juntos y unidos con este objetivo común que es el desarrollo país, cierre de brechas, afrontar esta crisis. Tenemos que fortalecer capacidades para generar predictibilidad y eficiencia en los procesos. Fortalecer capacidades no solamente en el ámbito de obras por impuestos, porque hay mucha falta de capacidad tanto en el sector público como en el sector privado, no se conoce mucho el mecanismo, de hecho no sé que es un mecanismo diferente a la obra pública tradicional, es más eficiente, tiene normas se aplica la ley de contrataciones del Estado, lo cual hace que este mecanismo se aplique. Pero eso tienen que conocer los funcionarios públicos y privados. No solamente fortalecer estas capacidades, sino fortalecer capacidades en infraestructura natural, conocer qué cosa es lo que puede hacer en infraestructura natural para que las empresas y para el sector público también puedan promover esta clase de proyectos que son tan necesarios e importantes también para nuestro país. Por supuesto que hay que cuidar el mecanismo de cualquier cuestionamiento y de malas prácticas, y aquí sí es importante mencionar que este mecanismo se use porque no hay traslado de dinero. Bien lo mencionaba Denise, nosotros, las empresas empiezan a trabajar, empiezan a construir con fondos privados, y solamente cuando entregan la obra ante la satisfacción del Estado o el base de la obra, recién ahí es cuando se le entrega este certificado de inversión pública que va a poder ser aplicado a el pago de impuesto a la renta futuro. No hay acá traslado de, digamos, de dinero, por lo que minimiza muchísimo la corrupción. Y por supuesto, otro reto es optimizar procesos. Tenemos que hacer esto más. Los impuestos son excelentes, pero nosotros consideramos que podrían ser más rápidas y sobre todo en un contexto como este. Y ampliar los alcances del mecanismo. Nosotros tenemos justo unas 3 propuestas específicas y concretas que las voy a pasar, que me gustaría comentárselas y las voy a pasar muy rápido. Primero, el ampliar los alcances de las obras por impuestos a inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, las denominadas IOR. ¿Por qué? Porque estas son inversiones mucho más rápidas y que pueden tener un impacto enorme en este contexto. También se pueden hacer IORs para infraestructura natural, pero ahorita, por ejemplo, para el caso de esta crisis sanitaria que venimos teniendo a través de IOR, se podrían implementar, por ejemplo, digamos, nuevas unidades de cuidados intensivos, se podría también comprar o adquirir equipamiento necesario para atender esta grave crisis, ¿no? Hay más de 15.000 millones de IORs en el Banco de Inversiones que no cuentan con financiamiento, y aquí las obras por impuestos pueden ser
un excelente camino para apoyar, pero digamos debería de ampliarse los alcances del mecanismo. Otro de los temas que nosotros planteamos también es la ampliación del mecanismo a mantenimiento de infraestructura que no ha sido realizada por obras por impuestos. No sé si Denise lo llegó a mencionar, pero a través de obras por impuestos no solamente tú puedes construir infraestructura, sino además de la infraestructura puedes tener ciertos componentes. Puedes incluir el componente de mantenimiento, puedes incluir también componentes de capacitación, equipamiento, ¿no? Y operación en los casos de agua y saneamiento. Pero esta propuesta es para ampliar, digamos, a proyectos que se han hecho a través de otros mecanismos de inversión, como obra pública, pero que es tan necesario para asegurar que esa, digamos, que esa estructura, que esa infraestructura pueda brindar los servicios de manera. Aquí solamente por un dato, 7 veces de lo que hubiese costado su mantenimiento es lo que gastó el Perú en rehabilitar carreteras desatendidas. Entonces eso también es un ahorro para el Perú ampliar estos alcances. Y por último, hacer, como ya les dije, el proceso más ágil, ¿no? Podemos replicar los modelos de los Juegos Panamericanos. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos utilizan las herramientas BIM, el diseño y construcción de manera paralela, ¿no? Actualmente lo que pasa con obras por impuestos es que tú tienes que terminar el expediente técnico y luego recién empiezas con la obra. En el caso de los Juegos Panamericanos esto se podía hacer de manera paralela, es decir, se iban aprobando parcialmente el expediente y se iba construyendo la obra. Esto puede permitir que digamos, la población pueda adelantar los plazos de ejecución de los proyectos y al final beneficiar, por supuesto, a la población. Y con estas láminas terminos es importante, este es un círculo virtuoso, ¿no? Hay una reactivación económica que las obras por impuestos pueden incorporar, sobre todo en los territorios, a través de construcción de obras, pueden agilizar el tema de la ejecución presupuestal de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, pero también de los ministerios. Pueden haber en los territorios la generación de empleo directo e indirecto, pues brechas no solamente de infraestructura social, como salud, agua y saneamiento, sino también de infraestructura productiva, como riego, turismo. Y esto, por supuesto, genera la competitividad. Como todos sabemos, la competitividad de un país depende en gran medida del acceso a infraestructura y la calidad de la misma. Y, por supuesto, todo esto mejora calidad de vida, porque brindamos mejores servicios a la población que tanto lo necesita. Este es un reto que es atender todas las necesidades prioritarias de nuestro país, lograr activación económica frente a esta crisis que enfrentamos, y para ello nosotros consideramos que hay que poner todos los mecanismos de inversión que tenemos al alcance para lograr mitigar esta gran crisis que tenemos. Y obras por impuestos es esta herramienta muy útil para esta reactivación económica, para este desarrollo de los territorios, el desarrollo de la competitividad y, por supuesto, para generar empleo directo e indirecto en las zonas. Esto solamente lo podemos hacer uniendo esfuerzos, sector público, privado, ONGs, y aquí traigo a colación el ODS 17, ¿no? O sea, la alianza para lograr estos tipos. Eso es todo, solamente lo último que quería mostrarles son algunas fotos, porque para muestras botones sobre el antes y el después de algunas obras. Se han hecho realmente muchísimo, colegios, hospitales, costas médicas, carreteras, y ojalá podamos continuar trabajando en desarrollo país y ojalá poder también promover temas de infraestructura natural que es tan necesario para nuestro país. Ahorita venimos trabajando en coordinación con el PNUD justamente para promover que existan estos proyectos de infraestructura natural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, excelente. Entonces, ahora que tenemos ese panorama amplio, ¿no? Queremos abrir el espacio para los panelistas que nos acompañan, de manera que hablemos y respondamos y exploremos la pregunta,
¿cuáles son los retos y oportunidades para avanzar en OXI para proyectos de infraestructura natural? Entonces, de ese gran embudo hablamos de toda la infraestructura. ¿Qué tal si nos reducimos a lo ambiental y especialmente aquello que no es necesariamente obra física, sino una obra no estructural, infraestructura natural? Entonces vamos a invitar a Juan Russo, consultor de la Iniciativa Global para el Financiamiento de la Biodiversidad, BioFin, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, especialista en obras por impuestos. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a Mariana y a Denise por su presentación tan ilustrativa sobre los retos del mecanismo. Me voy a permitir hacer un paneo en base a mi presentación. Por favor, me confirman si se está transmitiendo. Sí, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, darles la bienvenida a todos y agradecerles una vez más. Muy buenas tardes. Por ahí he visto en la lista de participantes, tenemos participantes de todo el ámbito nacional y además también algunos presentes a nivel internacional, lo cual también es una excelente oportunidad para dar a conocer el mecanismo y lo que todos los involucrados estamos haciendo. Quisiera contextualizarnos un poco, ¿no? La visión de obras por impuestos como un mecanismo para la promoción de la infraestructura natural y la biodiversidad en el país se enmarca también en procesos mucho mayores, ¿no? En este caso en particular, la movilización de recursos orientados hacia la biodiversidad y la infraestructura natural, como es uno de los temas que también se están priorizando en el marco del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas, y los procesos hacia la COP15 que estaba prevista para este año en China. En el caso Perú, desde BioFin, desde la iniciativa global BioFin, presente en casi 35 países, se han priorizado diversos mecanismos para movilizar estos recursos, mecanismos para el financiamiento que nos permita cerrar la brecha de financiamiento existente en el país en estas materias, ¿no? Obras por impuestos es una de ellas y está acompañada de tantos otros mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la redirección de inversión pública en cualquiera de sus formas, por parte tanto de gobiernos regionales y locales y del ámbito nacional, hacia proyectos de inversión en materia de biodiversidad e infraestructura natural. Acá, mirando hacia adelante y hacia el contexto en el que estamos, si queremos promover obras por impuestos en materia de infraestructura natural, tenemos que mantener siempre el enfoque de que tenemos que promover infraestructura natural en general. Y esto a través de sus distintos mecanismos. Entre ellos, una vez más, obras por impuestos, inversión pública, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, el trabajo que se puede hacer potenciando áreas naturales protegidas, y tantos fondos de financiamiento. Y así también se suman protocolos verdes, la articulación privada a través de fondos de inversión y demás. Ahora, en este esfuerzo, el gran mérito particular del mecanismo de obras por impuestos está en este inmenso potencial que nos trae la colaboración. La colaboración en este caso principalmente pública-privada, pero que implica también la participación activa de diversos actores, no solamente de sectores en una visión tan macro, sino estamos hablando de todos los gobiernos regionales y locales involucrándose y priorizando las materias de biodiversidad e infraestructura natural, involucrándose con Proinversión, con el Ministerio de Economía y Finanzas para que los guíe, con el Ministerio del Ambiente para una mejor formulación orientada a la calidad técnica de sus expedientes o de sus perfiles, y que además finalmente prioricen en sus agendas, como bien mencionaba Mariana, prioricen en sus agendas este tipo de proyectos. Entonces, promover obras por impuestos en materia de infraestructura natural o biodiversidad implica promover infraestructura natural y biodiversidad en primer orden, ¿correcto? Y conocer la alternativa que existe del mecanismo con el inmenso potencial que tiene. Mencionaba el jefe de misión de USAID, precisamente, ¿no? Hasta el momento, 403 proyectos por un monto aproximado de 4.900 millones de soles,
adjudicados a la fecha en materia de obras por impuestos, solamente uno está desarrollado, ni siquiera en materia de infraestructura natural per se, sino siquiera responde a la función ambiente, ¿correcto? Y si el número es algo que nos sorprende como porcentaje, pensemos en el monto, ¿no? O sea, es un proyecto por 2 millones de soles respecto de 4.900 millones de soles que se han adjudicado a la fecha. Ahora, esto no lo consideramos una mala noticia, al contrario, creo que representa una inmensa oportunidad, especialmente si lo acompañamos con la oportunidad financiera que todavía existe en materia de obras por impuestos. Mariana mencionaba datos muy interesantes respecto de lo que pagan los grandes contribuyentes, que son cerca de 12.000 millones de soles al año, imaginemos la mitad de eso, pero además por el lado del sector público, los límites CIPREL previstos para la totalidad de gobiernos regionales y locales a nivel nacional para el periodo 2020-2021 es de 15.000 millones de soles. O sea, aquí hay una enorme oportunidad para articular, ¿no?, este potencial, este monto por el lado del privado en cuanto a lo que pagan por impuestos y este monto de línea de crédito de lo que implica a nivel de gobiernos subnacionales los límites CIPRELES. A esto sumémosle también los montos que pudieran asignar en este sentido de sus recursos ordinarios de inversión los respectivos ministerios, ¿correcto? Y demás entidades de gobierno nacional. Esta articulación debe aterrizar en cómo abordaríamos el sacar adelante proyectos de obras por impuestos en infraestructura natural. Y en ese sentido proponemos este plan de acción, ¿correcto? Primero es necesario identificar los proyectos. En ese sentido, como comentaba Mariana, y le agradezco, desde Biofin hemos desarrollado un esfuerzo muy, muy interesante, analizando cerca de 9 funciones de inversión pública a nivel nacional, revisando toda la cartera de proyectos que existen desde 2015 en el SNIP y en el INVIERTE-PE, y decantando para identificar entre estos proyectos en materia de biodiversidad e infraestructura natural que estuvieran al día de hoy activos y viables, ¿correcto? Al momento tenemos una preidentificación importante de 646 proyectos activos y viables, es decir, que ya el Estado ha invertido para sacar adelante a nivel de estudios de preinversión, o inclusive ya empezar a adelantar expedientes técnicos, que estarían listos para ser financiados. O sea, correcto, hay que entrar a ver el detalle de cada uno de ellos, su pertinencia, pero hay que recordarles, y acá invito a todos los participantes, hay que recordarles a los titulares, gobiernos locales, regionales, ministerios, organismos públicos descentralizados, hay que recordarles que existen estos proyectos y que consultarles por qué se están quedando de lado. O si nosotros trabajamos en alguna de estas entidades, volvamos a verlos, ¿correcto? Y veamos el potencial que aún pueden tener para luego ser articulados. Aquí es importantísimo recordar, un proyecto de obras por impuestos es por esencia y nunca dejará de ser un proyecto de inversión pública. Esto lo comentaba Denise. Entonces, sigue siendo parte de la agenda y la articulación de intereses y voluntades del sector público con el apoyo del sector privado para su financiamiento, los que tienen que confluir para poder llevar a cabo y materializar los proyectos finalmente. A nivel de proyectos específicos, aquí comentó algunas instituciones, la participación activa del MINAM, tanto desde la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, o de la Dirección General de Diversidad Biológica, o de Cambio Climático, ha sido importantísima para adelantar esta identificación y liderar la articulación técnica junto con CERNAM, CERFOR, desde saneamiento con SUNAS, Proinversión, un rol importantísimo en articular. ¿Por qué menciono o enumero actores? Porque este proceso de identificación y luego priorización y articulación de los proyectos requiere que nos articulemos todos. La colaboración es quintesencial para poder sacar adelante estos proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos, pero en general para posicionar la relevancia de la infraestructura natural y la biodiversidad
para la conservación, pero además para el desarrollo de las personas. Aquí un comentario quizás muy rápido. Por ejemplo, Denise mencionaba un proyecto que estamos buscando articular desde CERNAP con el gobierno regional de Ancash sobre el Parque Natural Huascarán, ¿correcto? Es un proyecto de 20 millones de soles y que tiene una importantísima incidencia en reforestación, pero además va a generar o contempla en el proyecto cerca de 250.000 horas hombre de trabajo vinculado a actividades de reforestación, más allá de las actividades o trabajos que genere la contratación de empresas de construcción y demás. Esto para la reactivación económica que mencionaba Mariana es importantísimo en estas oportunidades, en el contexto en el que vivimos, y además es especialmente importante cuando vemos no solamente el trabajo directo que pueda generar, sino también la importancia para la dinamización económica de toda la zona. El Parque Nacional Huascarán involucra cerca de 10 provincias de todas las provincias de Ancash, y hay empresas interesadas en poderse sumar, y eso, digamos, es para muestra un botón del potencial de lo que se puede lograr a través de este mecanismo y la articulación entre los actores. Muchas gracias, Juan. Excelente tener esa mirada. Y ahora le invitamos a Luis Marino, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM, para hacer unos comentarios relacionados a esto, ¿no? Los retos y oportunidades para poder avanzar con proyectos de infraestructura natural por medio del mecanismo de obras por impuestos. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por este espacio. Y en realidad agradecer a toda la organización por permitirnos acompañarlos en este panel del día de hoy. Creo que hay un antecedente interesante y respecto a retos y oportunidades, cuestiones bastante buenas que decir, ¿no? O sea, si recordamos a inicios de año o comienzos de año, desde el MINAM hubo un interés muy grande en poder comenzar a dinamizar algunos vehículos o instrumentos que permitan comenzar a trabajar sobre las brechas de infraestructura natural como tal. La presentación previa que acaban de hacer lo dice de una manera muy clara. Creo que las obras por impuestos es un vehículo más para atender una problemática enfocada en la infraestructura natural como tal. Entonces creo que hay, a la fecha, han pasado varios días y varias horas de trabajo donde a diversos actores inclusive nos hemos podido sentar a la mesa, como es el caso de Forestrend, Biofin, TNC, WRG, el MINAM, para poder trabajarlo, y ha sido una vinculación constante pues, con actores como Aloxi y como Proinversión, que nos han estado retroalimentando constantemente. En términos de retos, creo que de la información que se ha podido trabajar y las reuniones de trabajo y el análisis que se viene dando, creo que la primera gran conclusión en términos de reto es la necesidad de terminar de posicionar los conceptos asociados a inversiones en infraestructura natural como tal. Ello vinculado además a lo importante trabajo que se tiene que hacer con los tomadores de decisiones. Puntualmente en un corto plazo, digamos, en una mirada más de corto mediano plazo, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, donde hay una alternativa muy interesante en términos de cómo comenzar a dinamizar esta inversión en infraestructura natural. Lo demás probablemente puede sonar hasta tautológico, porque creo que ya es la problemática que el país se enfrenta en términos de su política de inversión pública, pero lo cierto es que es muy relevante entender que hay una necesidad importante de fortalecer capacidades, tanto en unidades formuladoras y ejecutoras, como en los personales técnicos, especialmente en los gobiernos subnacionales. Y atendiendo un poco el alcance de esta respuesta que nos han pedido tener, creo yo que el sector ambiente como tal debe comenzar a trabajar
en poder incorporar proyectos de infraestructura natural desde el sector como tal. Hoy, si uno revisa, digamos, el universo sobre el cual podríamos estar armando el plan de trabajo, hay un fuerte componente asociado a los gobiernos locales y regionales, y la OCSI como tal, si uno lo ve como desde la mirada, cómo se ha ido trabajando, hay una alta priorización hacia sectores como transporte y educación, o saneamiento también. Pero lo cierto es que tenemos que como sector comenzar a poder posicionarnos, y ese es un trabajo, un pendiente que se nos pone como reto. Pero lo cierto es que, como les comentaba, ¿no? Estos ya casi 10 meses pronto de este año que se ha venido trabajando con mucho entusiasmo, es cierto, y con mucha vinculación con diversos actores que han estado aportando información muy valiosa. Creo que las oportunidades ya se están comenzando a materializar o nos estamos comenzando a acercar a las ciertas ambiciones que creo que en un corto plazo podremos tener, ¿no? Lo primero es la identificación de una cartera prioritaria de inversiones de infraestructura natural, ¿no? No solo gobierno central, sino también a nivel de gobierno local. Biofin hace un momento nos presentaba algunas cifras que han venido trabajando como proyecto. Estas cifras son constantemente discutidas con el equipo del ministerio y con otros actores vinculados. Creo que prontamente podríamos estar trabajando sobre una cartera actualizada, con todo lo que ello implica, ¿no? Lo otro es que el espacio de trabajo sobre la infraestructura natural, de alguna manera, es un espacio bastante amplio. La brecha de la que hablamos es de casi poco más de 4 millones de hectáreas. Entonces, en ese sentido, creo que el espacio y la atención del instrumento hacia la brecha es amplio, ¿no? Y para ello, y más allá de obras por impuesto, porque si es una problemática de obra de inversión pública, creo que hoy por hoy te podemos decir que ya existen instrumentos metodológicos del sector ambiente que pueden ser utilizados, y necesitamos que en este proceso de capacitación o de generación de capacidades con los diversos actores vinculados a la inversión pública, estos instrumentos puedan tener mayor usabilidad. Hay una preocupación enorme con varios de los actores acá presentes, con Fernando mismo lo hemos conversado, la necesidad de generar espacios de fortalecimiento de capacidades. Hemos discutido sendas veces de los diversos cursos que se deberían trabajar, talleres que se deberían hacer, cómo aprovechar los espacios donde se podría esto fortalecer. Creo que este año es un año muy particular, en donde esta posibilidad que nos ha movido a todos estos espacios virtuales nos permiten probablemente tener un nivel de escalamiento mayor. El reto está en terminar de generar espacios de formación de capacidades con la calidad que se necesita. Igual aprovechar y comentarlo, ¿no? Porque esto también ha sido conversaciones con el propio equipo, el propio equipo de preinversión, en la posibilidad de que estos conceptos también sean de alguna manera adoptados por ellos en los espacios de formación que ellos promueven. No quiero quitarles más tiempo porque sé que estamos un poco sobre la hora, pero creo que nuevamente, ¿no? Las oportunidades para avanzar con el instrumento y con finalmente posicionar el concepto de infraestructura natural dentro de la lógica de la inversión pública, si bien este año se presentan diversos retos asociados pues a esta coyuntura tan compleja, creo que también las oportunidades se están presentando en la misma medida. Entonces, a una mirada a corto plazo, la posibilidad de vincular y acelerar los procesos con los gobiernos locales y regionales es importante. Está la ambición y un segundo paso donde como sector deberíamos comenzar a construir una cartera y además complementar la cartera de los sectores con proyectos de infraestructura natural. Y finalmente, cerrar un poco con la idea que se dio en la presentación anterior. Esta es una herramienta más. El sector viene trabajando no solamente en el escalamiento de este instrumento, también generar una mejor dinámica de inversión pública,
pero creemos que además esto es insuficiente, porque lo que se debe pensar es en la movilización de los capitales privados, de los mercados financieros, a atender estas brechas, y ese es otro esfuerzo que estamos también trabajando. Entonces creo que al subyacente, que le llamamos infraestructura natural, debemos encontrarles todas estas diversas fuentes de financiamiento, ¿no? Y es un poco lo que el sector venimos haciendo y apoyando en la medida de nuestras posibilidades y competencias en que este tipo de instrumentos comiencen a tener mayor escalamiento, ¿no? Eso es, y gracias, Marta. Gracias, Luis, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al director del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, Fernando, quien además trabajó en Proinversión y conoce después de toda su experiencia lo que significan estos proyectos. Adelante, Fernando. Gracias, Marta, gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas. He estado mirando las preguntas que salen del chat, y una de las últimas decía que esto es puro floro, ¿no? Yo entiendo la frustración. O sea, nosotros estamos trabajando duro para sacar estos proyectos de infraestructura natural adelante, y entiendo esos comentarios también, ¿no? Y es necesario tenerlos en cuenta. Y nosotros sabemos cuánto cuesta un proyecto de inversión pública para ser llevado adelante, ¿no? En promedio en el Perú toma 7 años sacar un proyecto de inversión pública adelante, y en algunas instituciones en promedio puede ser 12 años, ¿no? No quiero mencionar cuál, pero puede ser así, ¿no? Y en este contexto en el que nos encontramos, terrible, Mariana ha hecho un excelente resumen de lo que está pasando en el país, en términos de crisis económica, social, etc. Y sabemos que quienes más lo sufren son los más pobres y los más vulnerables, y quienes viven de manera más profunda esta crisis, ¿no? Y desde Proinversión, sector público, Minan, sector público, Biofin, y las empresas de Aloxi, entre público y privado, y nosotros estamos movilizando inversiones desde un organismo no gubernamental, tenemos la oportunidad y la obligación, ¿no?, de utilizar todas las herramientas que estén en nuestras manos para llegar de manera directa a esas comunidades y pueblos más pobres para reactivar su economía. Pareciera que esto suena flor, pero eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo se hace esto, ¿no? Se hace a través de recuperar, restaurar, conservar la infraestructura natural, porque es paradójicamente allí donde están ubicadas estos ecosistemas, donde están las fuentes de agua, que son las que además van a servir para desarrollar las ciudades, las industrias, los comercios, dependen de esas fuentes de agua. Entonces, tenemos que lograr que a la vez que podemos reactivar y recuperar estas comunidades de la crisis en la cual se encuentran, poder trasladarle los recursos a través de proyectos de infraestructura natural financiados por obras por impuestos o por el propio Estado, recuperar esta economía y también restaurar las fuentes de agua, ¿no? Paradójicamente decía, porque les pedimos a estas comunidades, a estas poblaciones que están ubicadas en estas zonas altas y que son las más pobres, que cuiden las fuentes de agua, ¿no? Que sostengan, que recuperen las fuentes de agua. Sin embargo, siendo las más pobres, son las que más recursos necesitan y nadie les está retribuyendo por esa acción que ellos podrían hacer, aportando, ¿no? Prestando este tipo de servicios, ¿no? Justamente los mereces, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos ayudan a canalizar los recursos, sea de obras por impuestos, sean recursos de inversión pública de los gobiernos locales o de los gobiernos regionales hacia esas comunidades, ¿no? Y lograr sostener
las fuentes de agua, recuperar la economía de estas poblaciones y a la vez darles un desarrollo sostenible, como mencionaba Jorge. En algún caso pueden generar 250.000 horas de trabajo, ¿no? O sea, es un mecanismo, de los mecanismos de retribución que es una herramienta que puede rápidamente activar y transferir recursos no por donación, sino por cosas que en verdad están haciendo para conservar las fuentes de agua, ¿no? En el caso de obras por impuestos nos ayudaría a reducir estos 7 años de los cuales hablaba yo en un momento a 2 años. En 2 años podríamos estar ejecutando estos proyectos, ¿no? En el caso del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, lo que estamos tratando de hacer es agilizar la parte de movilización, de preinversión, ¿no? Para poder movilizar estas inversiones. Sabemos que para llevar estos recursos a esas comunidades, justamente lo que necesitamos hacer es tener proyectos de inversión pública, ¿no? Esa es, digamos, la gran tarea que existe, ¿no? Pero a la vez, como también se menciona en el chat, se requiere fortalecer capacidades. Entonces, a la vez que ayudamos a fortalecer capacidades, estamos haciendo los proyectos de inversión pública y a la vez contactándonos con esas comunidades para poder ejecutar estos proyectos, ¿no? Todo se tiene que hacer en paralelo y hay que trabajar arduamente, sin descanso y a pesar de la frustración, como decía, sin decaer en este intento, ¿no? Este mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, sumado a el mecanismo de obras por impuestos, que en este panel lo hemos llamado conservación o restauración por impuestos, va a acelerar esa inversión, ¿no? Yo creo que tenemos esta gran oportunidad. Tenemos, en el caso de Cusco, 1.000 millones para invertirse en este tipo de mecanismos, 6.400 millones al año en obras por impuestos. Entonces hay una fuente de financiamiento, pero efectivamente tenemos que seguir este proceso de inversión pública. No tenemos otra vía. Efectivamente mencionó también Mariana lo de EORs, ¿no? Efectivamente el año pasado, a fines del año pasado, se logró aprobar esta directiva para aplicar este tipo de inversiones a través de EORs también en infraestructura natural, y también estamos trabajando 2 pilotos en este sentido, ¿no? Como decía, entiendo la frustración, pero justamente de acá lo que nosotros proponemos es salir de acá, sentarnos en una mesa y ponernos a trabajar en los proyectos que ALOCSI, porque el privado es el que tiene que animarse, en verdad, a decir, sí, tengo que invertir en infraestructura natural, porque invertir en infraestructura natural es invertir en el recurso hídrico, sin el cual, como decía Jean, no va a haber desarrollo. O sea, sin agua no hay actividad humana que se pueda desarrollar, ni comercial, ni industrial, ni minera. El agua es el principal recurso y hacia eso tenemos que apuntar, ¿no? Sostener, restaurar los ecosistemas, invertir en ellos para poder tener un desarrollo sostenible. Y no solo para las ciudades, sino también para esas comunidades, ¿no? Ese es mi primer comentario. No creo que tenemos mucho tiempo para más. Gracias. Gracias, Y Marta. muchas gracias, y creo que tenemos mucho material muy rico. Sí. Antes de pasar, reiteramos que hemos contado casi con 570 personas de todas las regiones del Perú, y además tuvimos gente desde Ecuador, Uruguay, Bolivia. Entonces agradecemos a todos ustedes por estar presentes. Y queremos solo tocar un elemento, que yo voy a hacerles la pregunta que resume varias que están en el chat, pero que sepan todos los asistentes que procesamos todas las preguntas posterior al webinar. Eso es nuestro compromiso,
y hemos ya pedido el apoyo de los participantes, de los expositores, para ayudarnos a responder a esas preguntas, porque nos dan mucha claridad sobre elementos que tenemos que educarnos todos sobre la utilidad del mecanismo de obras por impuestos. Entonces yo le pediría a todos nuestros panelistas y expositores de prender sus micrófonos y sus, digamos, pantallas para que todos los puedan ver. Y voy a comenzar en el mismo orden que hablaron todos con una pregunta en general, rápidamente, pero le invito a todos que se queden hasta el final, porque como saben, nosotros tenemos después de esto un cierre gráfico con una maravillosa dibujante que siempre nos da un sinopsis de todo lo que hemos hablado. Pero para terminar, yo sí quiero por lo menos tomar un elemento que se pregunta y es, ¿cómo podemos motivar más al sector privado a realizar proyectos verdes o proyectos de infraestructura natural? Con eso le pido a Denise una reacción rapidito de lo que puede ser, tú consideras que es elemental, luego Mariana y así sucesivamente en el orden que hablaron todos. Perfecto. Gracias, Marta. Bueno, creo que la manera de incentivar a que el privado financie este tipo de proyectos, primero es que los conozca. Nosotros, justo con este grupo de los sponsors del evento de hoy, hemos realizado varios eventos en los que hemos invitado a empresas que financian proyectos de obras por impuestos y algunas otras que están dispuestas a financiar, y les hemos explicado, por ejemplo, qué es infraestructura natural, a partir de los expertos, obviamente, y creo que lo que se logra es que exista el conocimiento de que se puede hacer. Ese es un primer paso muy importante. También, si bien creo que van a haber más empresas interesadas, creo que es una gran noticia de estas dos iniciativas privadas que se han presentado, que las comenté, que son en la región Cusco para proyectos de reforestación, y seguro que vienen muchas más. También es importante hacer ese trabajo de sensibilización en las autoridades y funcionarios públicos. Esa es una labor que nosotros estamos tratando de canalizar con estos expertos. Tenemos al Ministerio del Ambiente, tenemos también a Biofin, tenemos a Forest Trends y a muchas otras entidades que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es diseminar el conocimiento y sobre todo el impacto que producen este tipo de proyectos en la calidad de vida de las personas. Perfecto. Mariana, rapidito, ¿qué opinas? ¿Qué podemos incentivar al sector privado? ¿Qué tal? No puedo prender mi video. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que básicamente, como bien dijo Denise, hay que sensibilizar, ¿no? Sensibilizar tanto al sector privado como al sector público. Es importante conocer los proyectos, pero también es importante que exista la voluntad política del más alto nivel para llevar a cabo estos proyectos. Esa voluntad política es indispensable. ¿Por qué? Porque estos perfiles de los proyectos de inversión pública deben de estar revisados, deben estar actualizados y deben promoverse, ¿no? Cuando hay esta voluntad política del más alto nivel, las cosas, las empresas y el sector público pueden trabajar juntos con ese mismo objeto, que es poder llevar a cabo este proyecto y que finalmente ese proyecto beneficie a la población. Entonces yo diría voluntad política y con eso todo se resuelve. Excelente. A ver, Juan, ¿cuál sería el elemento? Porque aquí veo que estamos construyendo ya elementos de un plan de acción. Entender qué es infraestructura natural, creo que es absolutamente crítico, lo mencionaba Luis, y entenderlo quizás no tanto desde definiciones, sino de esta visión conceptual, partir de entender la naturaleza y el entorno natural como infraestructura que brinda servicios, valga la redundancia, al servicio de la población, de impacto importantísimo en materia económica, en materia social, en materias de salud, ambiental, etcétera, productiva. Entonces, destacar esa visión de el rol que cumple la infraestructura natural y los beneficios que traen en el sentido más macro y micro del desarrollo económico y humano de la gente es absolutamente crítico. Correcto. Luis. Con una frase que se le ha escuchado a varias personas bastante sesudas y es: yo no invierto en lo que no conozco.
Y eso va desde el lado público, porque Hacienda tiene que convencerla de que la infraestructura natural genera un impacto positivo en la población. Esa es una tarea, de alguna manera, que la dirección nos hemos dado. Estamos en el reto de trabajar un paper para ver este tema, y en eso estamos ahora. Pero igual, la inversión en infraestructura natural deberíamos encontrar la forma de mostrar rigurosamente cómo esto impacta en el valor de la actividad privada. Entonces, si tú logras demostrar que esto genera valor, desde una mirada pública o desde una mirada privada, vas a movilizar los recursos. Los recursos públicos no van a tener todo el problema. Necesitamos movilizar el capital privado. Y es básicamente eso, yo lo dejaría así, ¿no? Es cómo demostrar que la inversión en infraestructura natural o en la cobertura de servicios ecosistémicos le generan un valor a la actividad económica. Eso es. Correcto. Gracias. Buenísimo, Luis. Ahora, Fernando, último comentario. Y bueno, en nuestro caso, mañana nos reunimos con Aloxi para presentarle los proyectos que tenemos terminados para que ellos los puedan financiar. Tenemos uno en la región Lima, uno en Piura, uno en San Martín, y tenemos en marcha ya entre 15 y 20 proyectos que requieren ser acelerados, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de decisión, ¿no? O sea, si el sector privado se decide a invertir, porque es invertir en la fuente de agua, que es la base para todo desarrollo, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Excelente, yo creo que en 6 meses volveremos a hacer otro evento, si les parece, ya quedan anotaditos y damos un seguimiento a esas ideas y a ese plan de acción. Sin más, yo le voy a pedir entonces ahora a Margarita Reyes de la empresa Pataleta que nos va a dar un cierre gráfico rapidito de lo que ha sido este evento. Adelante, Margarita. Listo. Díganme por favor si se está compartiendo mi pantalla. Ya está. Listo. Bueno, pues tuvimos una charla muy rica donde tuvimos temas muy grandes, como por ejemplo ese tema de generar confianza, porque tenemos dos actores principales, el sector público y el sector privado, que están trabajando de la mano. Y digamos, en lo que consiste la herramienta es en ese adelanto de pagos por impuestos, y esto lo que nos permite es hacer inversión pública a través de dineros privados. Por eso se necesita que exista esta confianza entre los dos sectores. Nos hablaron también que este tipo de proyectos nos permiten inversiones en áreas rurales, lo que fomenta el desarrollo y la reactivación económica. Nos dijeron también que esta herramienta es un círculo virtuoso, realmente, lo que nos va a permitir. Nos hablaron de retos, como esta brecha en infraestructura, la calidad misma de la infraestructura, cómo mejorar ese gasto de recursos que en este momento pues, no es tan eficiente. Nos hablaron también de un tema de colaboración y articulación súper importante. Nos dijeron, este tema de infraestructura natural hay que darlo a conocer, hay que posicionar el concepto, hay que tener una cartera que esté actualizada, hay que acelerar procesos con gobiernos locales. Necesitamos también fortalecer capacidades para que todos estemos en la misma línea. Y al final, entonces nos dijeron, hay que dar a conocer los proyectos, hay que sensibilizar al sector público y al sector privado, hay que buscar la voluntad política, tenemos que entender qué es infraestructura natural, nos dijeron, invierto en lo que conozco, y nos dijeron, este también es un tema de decisión. Entonces, a grandes rasgos, esta fue como la charla que tuvimos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Margarita, como siempre tan clara. Sin más, yo solo quiero cerrar y reiterar que nos han dicho, tenemos plata, tenemos proyectos, tenemos alianzas y ahora lo que requerimos, como dijo Fernando, decisión. Entonces yo les invito a todos, pero que no miren la decisión de los otros, sino la decisión de cada uno de nosotros desde nuestros espacios, ya seamos miembros de ONGs, seamos del sector público, seamos del sector privado, de organizaciones internacionales. Nos han hablado el día de hoy todos y yo creo que ahora es a trabajar. Y en 6 meses nos vemos a ver cómo vamos. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Y bienvenidos al próximo evento que muy pronto estarán recibiendo todos, tanto la lista de la grabación del evento, como también los nuevos anuncios de nuevos eventos. Buenas tardes y buenas noches a todos. Chao, gracias. Cuídense. Gracias, Jean. Adiós. Buenas Gracias. noches. Gracias, Chao. buenas tardes. Gracias, Gracias. Jean. Gracias, Gracias a Marta. Gracias.